Muy bien, muchachos. En temas anteriores estuvimos revisando, pues, la estructura, la definición de materia, su estructura. Estuvimos revisando sus propiedades. Estuvimos revisando también su clasificación, es decir, cómo podemos clasificar todo lo que nos rodea. ¿Ah? Y entonces estuvimos revisando también ya algunos aspectos microscópicos. Sabemos que está hecha de átomos o de moléculas. ¿Sale? Y ahora lo que nos toca revisar es, bueno, puntualizar en algunos materiales que son importantes para nuestra vida cotidiana. Entonces, muchachos, primero quisiera empezar con este material, que es una roca. Es una roca y se llama coltán. Esta roca, muchachos, tiene mucha relevancia porque de aquí se extraen compuestos que son utilizados para diseñar dispositivos que usamos constantemente. Por ejemplo, los teléfonos celulares, las tabletas o a lo mejor no tan cotidianos, pero que también han servido para grandes desarrollos tecnológicos, como en los transbordadores espaciales o en algunos aparatos médicos. Entonces, de esta roca, muchachos, de esta roca que se llama coltán, se puede extraer dos compuestos. Uno, que es la tantalita, y el otro, que es la columbita. De esta roca se pueden extraer estos dos compuestos, cuyos nombres comunes son tantalita y columbita. ¿Sí? Ahora, ¿por qué son importantes estos compuestos? Bueno, estos compuestos son importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, de la tantalita, de este compuesto llamado tantalita, se puede transformar, se puede modificar. Bueno, más que transformar o modificar, este material o este compuesto, la tantalita, se utiliza para hacer los lentes de las cámaras de los teléfonos celulares y las tabletas. Entonces, lo que ha permitido este compuesto es hacer lentes cada vez más pequeños y más potentes. También de este, de este compuesto que es la tantalita, se extrae el elemento el elemento tantalio. Y entonces, el tantalio lo que ha permitido es el diseño de procesadores cada vez más pequeños y además más potentes, gracias a las propiedades de este metal, que es el tantalio, ¿ah? Que aguanta más el calor del trabajo de procesamiento y entonces ha permitido mejorar la calidad de estos dispositivos y además ha permitido miniaturizar más estos procesadores. Por otro lado, muchachos, por otro lado, la columbita se ha utilizado en el diseño de algunas partes de los transbordadores espaciales porque este material aguanta grandes temperaturas y que son necesarias, pues, por ejemplo, en la parte de la ignición eh, para elevar los cohetes, y también de este material que es la columbita se puede obtener el elemento niobio, que se puede utilizar, o más bien que se utiliza para hacer electroimanes muy potentes. Y por ejemplo, estos electroimanes se ocupan en los aparatos de resonancia magnética nuclear, que se utilizan en la medicina para hacer diferentes tipos de diagnósticos, porque permiten observar la parte interna del cuerpo, ¿no? Los órganos, permite la observación de a lo mejor algunos tumores, algunos cuerpos extraños en algunos órganos. Entonces, por eso son materiales de gran relevancia. Ahora, quisiera enfocarme, muchachos, en estos dos compuestos. Porque son compuestos, ¿sí?
¿Cómo reconocemos que son compuestos? Ah, porque tienen una fórmula. ¿Sí? Acuérdense que todo compuesto se puede expresar con una fórmula. Y esta es la fórmula de estos dos compuestos. Ajá. Y a estos compuestos, ajá, se les conoce como óxidos, porque en su fórmula tienen oxígeno. Y de hecho, todos los óxidos, todos los compuestos que se llaman óxidos, tienen en su fórmula, perdón, el elemento oxígeno. Y particularmente, este tipo de óxidos que están formados por oxígeno y un metal, se les conoce como óxidos metálicos. ¿Sí? O también se les conoce como óxidos básicos. ¿Sí? Si yo digo óxidos metálicos u óxidos básicos, me estoy refiriendo exactamente al mismo tipo de compuestos, ¿sale? Que tienen de fórmula general un metal y oxígeno, ¿sale? Y entonces lo que ahora vamos a revisar es cómo se nombran estos compuestos, ¿sí? que ya vimos que tienen gran relevancia para muchas de las cosas que hacemos hoy en día. Entonces vamos a revisar cómo se nombran estos compuestos y para ello vamos a ocupar el bloc de notas como un pequeño pizarro. Entonces, muchachos, vamos a iniciar diciendo que, bueno, el tema ahí lo tienen, nomenclatura de óxidos metálicos. Y quiero mencionarles que existen tres formas diferentes de otorgar un nombre a un óxido metálico. ¿Sí? Existen tres formas diferentes para nombrar a este tipo de compuestos. La nomenclatura tradicional, ¿sí? O también le llaman de Ginebra. La nomenclatura de la IUPAC, ¿sí? Que son las siglas de la International Union of Pure and Applied Chemistry, ¿sí? Que es la encargada de homogenizar o universalizar el conocimiento sobre la química en el mundo. Y una última que se llama nomenclatura stock. ¿Sale? Entonces, existen tres formas diferentes para nombrar este tipo de compuestos, pero nosotros solo vamos a revisar en este curso estas dos. ¿Sale? Solo revisaremos en este curso estas dos. Y entonces vamos a comenzar a revisar cómo se nombran estos compuestos en la nomenclatura de la IUPAC. ¿Cómo se nombran estos compuestos en la nomenclatura propuesta por la IUPAC? Pues resulta, muchachos, que acuérdense que este tipo de compuestos tienen este tipo de fórmula, un metal y oxígeno. Aquí tengo otro, aquí tengo otro, ¿sale? Ahora, ¿cuál es el primer paso para nombrar cada uno de estos compuestos? Entonces, a este le pondré el 1 romano, a este el 2 romano y a este el 3 romano. ¿Sí? Entonces, ¿sí? En la nomenclatura de la IUPAC es muy sencillo lo que hay que hacer. Lo único que hay que hacer es escribir cuántos átomos hay de oxígeno y cuántos átomos hay de metal.
En esta nomenclatura lo único que tengo que hacer es escribir cuántos átomos de oxígeno hay y cuántos de metal, utilizando prefijos griegos. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo son estos prefijos griegos? Pues bueno. Para un oxígeno se utiliza el prefijo mono. Para dos oxígenos se utiliza el prefijo di. Para tres oxígenos o tres átomos de metal se utiliza el prefijo tri. ¿Sale? Y así sucesivamente. Si son cuatro, se utiliza el prefijo tetra. ¿Sí? De tal modo. De tal modo. Y bueno, para hacer notar que el oxígeno está presente, para hacer notar que el oxígeno está presente, si fuera uno, si fuera un oxígeno el que está presente en esta fórmula, yo no digo monooxígeno, utilizo la palabra óxido. Ahí. Utilizo la palabra óxido. De modo que si quiero decir que hay un oxígeno, digo monóxido. ¿Sale? Si quiero decir que hay dos oxígenos, digo dióxido. Si quiero decir que hay tres oxígenos, digo trióxido. ¿Sale? Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo pues un metal y tengo más de un átomo del metal? Pues muchachos, si yo estoy en esa situación, pues lo único que hago es utilizar el nombre del metal. Por ejemplo, si el metal fuera hierro, cuyo símbolo es este, y si tuviera un hierro en mi fórmula, o si tuviera dos hierros en mi fórmula, si tuviera uno, aquí no digo monohierro, ¿no? Nada más digo óxido de hierro. Aquí no se utiliza el prefijo mono. Pero si tengo dos átomos, entonces sí, utilizo el prefijo para dos y entonces digo dihierro. Entonces, acuérdense, para los metales nunca se usa el prefijo mono para decir que tengo un átomo de un solo metal. Simplemente se utiliza el nombre del metal. ¿Vale? Y entonces vamos a practicar aquí. Entonces, ¿cómo se llamaría el compuesto con uno romano? Con uno romano. Entonces, es un oxígeno, por lo tanto, el prefijo es mono. Y se agrega la palabra óxido. Entonces, monóxido, ¿sí? Monóxido, siempre se agrega la conjunción o el conector de, para indicar de qué metal es ese óxido. Monóxido de, y vean, ¿cuántos átomos de sodio hay? 2. Por lo tanto, es un monóxido de di, y el metal se llama sodio. ¿Sale? Na es el símbolo para el elemento sodio. Y ahora vamos a revisar cómo se llama este compuesto que tiene la fórmula indicada con el 2 romano. Entonces, aquí nuevamente tengo un átomo de oxígeno, por lo tanto, este también inicia con la misma palabra, monóxido de, y entonces este símbolo, perdón, es del metal magnesio, y entonces no digo monóxido de monomagnesio, no, simplemente digo monóxido de magnesio. ¿Sí? Y el último,
que es el 3 romano, ¿ah? Que corresponde a la fórmula del 3 romano, entonces aquí el asunto ya es diferente, ¿sí? Ya tengo dos átomos de oxígeno, entonces utilizo el prefijo di, que es para 2, y entonces digo dióxido de, y este símbolo es del metal plomo, entonces este compuesto se llama dióxido de plomo.